Bienvenidos a la Masterclass, es un gusto estar aquí cada programa con ustedes, acompáñanos en este espacio de estudio. Estamos en la serie El Gran Conflicto y el tema de hoy son los dos testigos, la simbología, el periodo de tiempo y acompáñanos hasta el final para que se lleve el mensaje que Dios tiene preparado hoy para ti. En la mesa de estudio tenemos al pastor Argenil Vega, que nos viene acompañando juiciosamente cada semana. También tenemos el gusto hoy de volver a tener al pastor Ismael Serrano y doctor, don Mario Tapias. Qué gusto que hoy está aquí con nosotros. Vamos a iniciar hoy con un texto que está en Apocalipsis 11:3. El texto de hoy dice de la siguiente manera: y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas, dice en mi versión. Ahora vamos a la participación del oyente que justamente está haciendo su pregunta con este texto. Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Carolina Montoya y me comunico desde Marinilla, Colombia. También quiero agradecerles la oportunidad de participación en este espacio, pero también quiero contarles que siendo muy nueva en el Evangelio y queriendo entrar en temas más profundos como el Apocalipsis 11, específicamente versículo 3, quiero preguntar quiénes son los dos testigos. ¿Qué significa que profeticen por 1260 días? Si eso es tiempo literal o significa otro espacio de tiempo. Además, ¿qué significa que estén vestidos de silicio? Le damos las gracias a Carolina por su participación y estas preguntas, y justamente entonces comencemos preguntándonos quiénes son los dos testigos. Pastor Argenil. Y daré, dice el versículo 3, a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Los dos testigos, muy mencionado aquí en el Apocalipsis en todo el capítulo 11. La lección hace referencia a la Biblia, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros como adventistas hemos estudiado, hemos predicado, y en la mayoría, aunque hay algunos, doctor, ¿cierto?, que no están muy de acuerdo, pero nosotros sí tenemos la posición de que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay algunos autores que hacen referencia a los dos testigos como el pueblo de Dios, puesto que el pueblo de Dios debe testificar, dar la luz, el mensaje final, y en ese sentido se considera que hay algunos que consideran que el pueblo de Dios representaría a los dos testigos. Otros consideran que no solamente sería el pueblo de Dios, sino también la ley, el evangelio, sí. Pero generalmente la palabra de Dios involucra todos estos elementos. Doctor Mario. Bueno, algo interesante respecto a los dos testigos es la referencia que encontramos en el versículo 6, que dice lo siguiente: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Lo interesante es que cuando uno mira quiénes hicieron esto en el Antiguo Testamento, descubre que fueron Moisés y Elías. Entendiendo el lenguaje simbólico o semiótico que utiliza el texto, pues eventualmente comprendemos que deberíamos pensar un poco qué hicieron Moisés y Elías. Para los días de Moisés y Elías, pues lo que tendríamos sería la Torá de Moisés, algunos escritos de los profetas inicialmente que ellos tenían, pero teníamos dos personajes importantes. Tenemos a Moisés y a Elías, que representan específicamente el poder de Dios. Son testigos.
Cuando lo traemos nosotros a nuestra metodología interpretativa, que es gramático-histórica, pues la tradición interpretativa del adventismo lo que hace es tomar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento e invocarlos como los dos testigos que aparecen durante este tiempo, durante este periodo que se menciona en el versículo 3 como los 1260 días. Son los que levantan cual bastión el mensaje de Dios, su palabra. Si seguimos con Apocalipsis 11:4, ahí hay una aclaración interesante. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Ahí hay una alusión a candelabros y olivos. ¿Qué podríamos decir en la Biblia? ¿Qué alusión tenemos de estos dos piezas? Ahora, el hecho de que el candelabro en Apocalipsis aparece Cristo andando en medio de los candeleros o candelabros, es la luz que se debe proclamar, y que esa luz por mucho tiempo fue atacada por Satanás para que no pudiese alumbrar durante este periodo de 1260 años. En este sentido, la presencia del Espíritu Santo, que sería lo que le da fuerza a la palabra en nuestras vidas, necesita, en este caso, el símbolo del olivo y el del aceite, que también representa el Espíritu Santo. Muy interesante, porque aquí nos podemos reforzar, y ya les sigo dando la palabra, en Zacarías 4. Zacarías encontramos entre el 2 y el 3, luego vamos a saltar al versículo 6 y luego vamos al 14 y vamos a encontrar justo esta mención del Espíritu Santo. Y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Voy al 6. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vamos al 14. Y él me respondió, estos son los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, como bien nos menciona también el pastor, obviamente detrás de toda la obra de la Escritura, de lo que han hecho los profetas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la persona que ha estado detrás de sus acciones es el Espíritu Santo. Así que su obra se puede ver a lo largo de la historia, como también en la exposición que hoy tenemos nosotros para nuestra alegría, tener tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en un compendio junto que sirve como testigo y que definitivamente fue preponderante para el sostenimiento de este mensaje y para la interpretación de las profecías tal como las entendemos hoy día. Yo creo que para nosotros hoy, pues la palabra de Dios la hemos dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. En los tiempos de, digamos, antes de Cristo, la palabra de Dios también estaba dividida en la ley y el testimonio. Entonces aparecen 2 elementos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El capítulo 11 de Apocalipsis nos está hablando de un periodo de tiempo de estos 2 testigos. Y está hablando de los 42 meses, que ya lo hemos mencionado. Está hablando de los 1260 años. Días. O días, que son años. Se menciona 7 veces en el Apocalipsis esta profecía. Y el capítulo 12, versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Estos 2 testigos fueron perseguidos de una manera atroz. La verdad que la persecución que se le hizo a la Biblia, tremendas quemas de Biblias, porque era totalmente prohibido leer la Biblia. Solo por leerse un salmo era condenado a muerte. Usted se imagina, hubo personajes en la historia que decidieron acabar totalmente con la palabra de Dios. De esa manera podían hacer todo lo que querían hacer, ¿no?
imponer sus creencias, imponer sus tendencias espiritualistas y también la idolatría que fue la que se metió en esta época de oscurantismo. Muy bien, entonces en el capítulo 11:3, además de nombrar los 2 testigos, nos está nombrando este periodo de tiempo, 1260 días. Y nosotros hemos venido analizando que es un periodo de tiempo que se repite varias veces en la Biblia y se equipara a los 42 meses, a los 3.5 años de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y hemos ubicado muy bien su inicio en el 538 y su final en el 1798. Entonces rápidamente en el 538 encontramos que el Imperio Romano Pagano le entrega a la autoridad civil, política y religiosa, que es el Papa Vigilio, le entrega la autoridad para que él empiece a gobernar. Y esto termina con un hecho que aquí quiero que empecemos a ampliar, el tema histórico de 1798. Es un hecho que lo encontramos en todas las enciclopedias y todos los libros, un periodo bien marcado por un momento. Bueno, cuando hablamos de 1798 tenemos que en realidad hablar de 1789, porque es que 1789 es la fecha específica donde los eventos van a comenzar a desencadenarse. Ya viene de antes porque la ilustración habrá comenzado. Pero en 14 de julio de 1798 es la famosa toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla se da por una serie de decisiones poco populares que el rey Luis XVI toma junto con la asamblea del clero y los nobles, que quieren, digámoslo así, darle un golpe en la cabeza a las personas que no hacen parte de este sistema. Lo que hace es que el pueblo se levanta en insurrección, toma la Bastilla y comienza ya de manera oficial lo que será la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Francesa nos trae a nosotros muchos elementos que son importantes. El primero, entender que el hombre piensa de manera libre, lo primero que va a hacer. Desencadenará eventos como la Declaración de los Derechos Humanos y otros elementos que son muy importantes. Pero al punto focal donde llegamos, donde le hacemos la conexión teológica. Y eso sucede específicamente el 20 de febrero de 1798, cuando el general Berthier envía a sus soldados junto con él, toma preso al Papa Pío VI y entonces lo lleva a través de los Alpes suizos para que llegue hasta Francia para que sea ya apresado. Lo que va a pasar allí es que hay un golpe fuerte para el sistema clerical, porque es que entendamos que el clero lo que hacía era un amangualaje, un maridaje político con el sistema del señor Luis XVI, y lo que hacía era recibir los diezmos del pueblo cual imposición tributaria. Entonces tenemos al clero recibiendo diezmos por imposición tributaria y al sistema aristócrata francés y de los nobles recibiendo los impuestos del pueblo. Y el 97% que era el pueblo no recibía nada, sino que era oprimido. Eso hace que se desencadene violentamente la Revolución Francesa. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es cómo nosotros en nuestra tradición interpretativa adventista tomamos ese 20 de febrero de 1798 como un punto específico donde probablemente terminan los 1260 años. Es un periodo bastante, y de hecho el pastor ya nos contaba, bastante oscuro, problemático, de mucha represión, y quiero que nos hagamos la pregunta como los efectos y los resultados tangibles que vemos después de este periodo. En Salmos 119, 89 dice: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y esto nos lleva a que Dios está al control, independiente de lo que esté pasando en el momento, independiente de lo que nosotros podamos observar, siempre vamos a tener que reconocer que la palabra de Dios permanece para siempre. Y de hecho esto me hace recordar una de las historias, que es la de William Tyndale, donde él reconoció ya por allá en su momento final que Dios siempre lo preservó y que todo lo que hicieron para tapar, ocultar y desaparecer hizo el efecto contrario. Ahora, Tyndale lo que trató de hacer fue traducir la Biblia
Era un hombre, un erudito, porque saber 8 idiomas, como él lo sabía, griego, hebreo, entonces él trata de presentar la Biblia no tanto como lo había presentado, hacer algunas correcciones de pronto de la Biblia de Wycliffe, y entonces él hace la edición de la Biblia. Esto le causó problemas para él, su vida, y de hecho fue juzgado. Y cuando le preguntan en ese juicio, ¿quién le ayudó a usted? Él dice, me ayudó el obispo de Durham. Y entonces él, ¿por qué? ¿Cómo te pudo haber ayudado un obispo cuando la mayoría de los líderes de la iglesia estaban en contra de eso? No, fue que él compró las Biblias y luego las quemó. Y con ese dinero yo pude seguir invirtiendo más para ese proyecto. Y lo que pasa es que Tyndale le había cobrado un precio más exorbitante de lo que valían las Biblias realmente. Hizo un gran negocio. Esa es una manera para callar la gente, ¿no? Han habido libros que hablan de autoridades que están haciendo jugadas sucias, y ¿qué hace la persona? Pues comprar toda la publicación y no dejarla salir al mercado. Eso fue lo que hicieron con él. Y él aprovechó para pedir más caro, porque él pidió más por las Biblias cuando le dijeron se las vamos a comprar todas. Y claro, este hombre se hizo a un dineral y con eso mandó a hacer muchas Biblias más. Dios ha estado siempre con su palabra. Cuando no estaba escrita, ustedes se imaginan lo que el Espíritu Santo hizo para que la memoria de estas personas pasaran de generación en generación la palabra de Dios sin fallar. Ahora cuando ya está escrita y Satanás ataca la Biblia, donde quemaron más Biblias se han levantado de las mejores sociedades bíblicas, ¿no? En Francia. Ahí en 1798, Francia era atea y tenía el culto a la razón. Se empezó a enseñar más acerca de las tradiciones. Es más importante la tradición que la Biblia. Eso fue lo que comenzaron a hacer los líderes religiosos, a darle más importancia a la tradición que a la Biblia. Y eso ha permeado durante mucho tiempo. Pero Dios tiene dos testigos que, aunque los han perseguido, los han querido eliminar, dice que quien lo haga, dice el capítulo 11 de Apocalipsis, sufrirá la muerte. Y eso se ha cumplido porque el Espíritu de Dios ha estado guiando, cuidando las Sagradas Escrituras. Y aquí es donde la serie El Gran Conflicto toma relevancia, porque esto es una lucha y diera la impresión que el uno da un golpe, el otro contesta y preserva. En el libro El conflicto de los siglos de nuestra escritora Elena de White, en la página 332 refleja muy bien este efecto contrario que siempre normalmente Dios va a lograr porque está al control. Ella dice, en cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia, estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera y millones han secundado su guerra contra la Biblia. Pero tan lejos de ser destruida estuvo que allí, donde habían 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hoy día hay 10.000, por no decir 100.000 copias del libro de Dios. Como dijo uno de los primitivos reformadores al hablar de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se ha gastado muchos martillos. Y el efecto contrario siempre sucede en esta, yo diría, gran guerra entre el bien y el mal. Ahora, hoy el ataque que se le hace a la Biblia tal vez no es como en aquel tiempo. Hoy hay un ataque más de tipo, digamos, humanista,
La Biblia está siendo considerada por los teólogos hoy más su énfasis humano, ¿sí? Y entonces la gente está desconfiando hoy de la Biblia. Y es otro ataque de Satanás hacia la Biblia. Porque ya la Biblia todo el mundo la tenemos, pero ese ataque es el que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a confiar en la Biblia. Saben que hay una pregunta que me hacen con mucha frecuencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Hay diferencia en esto o es también una estrategia del enemigo? ¿Diferencia en qué sentido? ¿Cómo te hacen el cuestionamiento? Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Bueno, ahí nos metemos en camisa de 11 varas, porque para llegar a una definición en tan corto tiempo que tenemos en esta lección tendríamos que abordar varios aspectos. Desde lo que pudiese verse la cosmovisión o identidad de los escritores bíblicos en el Antiguo Testamento, lo que es la revelación progresiva hasta llegar al Nuevo Testamento, y también algunos pasajes que son históricamente complejos en las Escrituras. Lo que sí podemos decir que es bastante cierto y que valdría la pena, apreciado Mauricio, que pudiésemos sacar un espacio para hablar de ese tema de manera más amplia, pero lo que sí podemos decir es que las Escrituras nos hablan de Dios en cuanto a su inmutabilidad en su carácter. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que podemos encontrar en las Escrituras es un Dios que es adaptativo, en tanto no que Él se mimetice y sea camaleónico, sino que es un Dios que se adapta a las realidades psicosociales y eventuales históricas donde Él está trabajando con el pueblo. No es lo mismo un Dios que está trabajando con un pueblo que viene de ser oprimido en la esclavitud durante más de 200, 300 años, a trabajar con personas que están en otro momento histórico que tiene mayor revelación. No es lo mismo un Dios que tiene que trabajar con Gedeón en el capítulo 6, que le pide una señal de algo que se humedece o está seco, a nosotros que hoy tenemos muchísima más revelación. Sería más bien una vista de cómo nosotros entendemos que lo que ha variado en el tiempo no es Dios en su carácter ni cómo interviene, sino cómo la sociedad es cíclica, la sociedad es cambiante, la sociedad es compleja. Intervenirla y adaptarse para poder trabajarla con ella es quizás de lo que se trata toda la narrativa de las Sagradas Escrituras. Hemos estado viendo el gran conflicto, la guerra de guerras, y desde dónde inició y hasta dónde va y a dónde va a llegar. Y ese Dios es el mismo, un Dios de amor, de misericordia y de bondad. El enemigo es engañador y utiliza todas las estrategias habidas y por haber para acabar con el plan de Dios de salvación, hablando en contra del carácter de Dios, hablando en contra de su palabra, pero al final sabemos que los dos testigos van a vencer y que Dios con su gran amor a través de las edades ha podido mantener un pueblo que le sirva y le sirve con fe, con valor, y en medio de las grandes dificultades es donde más resurgen cristianos fieles. Es increíble cómo en medio de este oscurantismo y de estas persecuciones a la Biblia comienzan a resurgir gente que quiere escudriñar las Escrituras de manera profunda. Y es ahí donde viene el resurgir de las iglesias cristianas y no se ha podido ni se podrá acallar a los dos testigos. El Espíritu Santo sigue guiando al pueblo que le busque de verdad. Si tuviéramos que buscar, pastor, actos de amor en el Antiguo Testamento, además, por ejemplo, de crear al hombre, además de generar el plan de salvación desde el principio, ¿qué más otros hechos podríamos resaltar? Bueno, nosotros cuando miramos la Biblia, la mayoría de las personas solo miran algunos incidentes negativos, como por ejemplo la muerte de los niños. Alguien me decía, ¿cómo es que Dios, el pueblo le pide carne y le manda carne y luego se mueren por esa misma carne que Dios le manda? Y entonces yo le decía, mira, Dios es un Dios de amor. Nosotros tomamos decisiones equivocadas y tenemos que
o sea, recibir el pago de esas decisiones. Entonces, no podemos culpar a Dios, aunque la Biblia muchas veces en el Antiguo Testamento culpa a Dios de las decisiones que los seres humanos toman, pero es una manera que la Biblia habla, presenta, ¿sí? Dios es misericordioso. Isaías 43 dice, yo te amé. Di hombres por tu vida. O sea, el Señor está dispuesto a darlo todo por nosotros. Tú planteabas que había una cosmovisión, el momento, la parte histórica es fundamental para hacer el análisis. ¿Cómo entendemos el periodo de guerras? Cuando el pueblo tenía que ir y destruir todo lo que había. ¿Cómo puedo entender ese mandato y esa orden? ¿O es que nos falta algo de información que luego la iremos a tener? Bueno, lo primero es aclarar que cualquier aproximación que nosotros intentemos, pues de alguna manera está en el área de lo especulativo o las probabilidades de que sea o no sea la interpretación. Porque definitivamente tenemos que aceptar que hay textos que son complejos en la Biblia para hacer su abordaje. De hecho, tenemos un libro muy curioso que se llama Textos Bíblicos Controversiales, editado por el Dr. Gerald Fandal. Les invito a que lo busquemos, es muy interesante lo que él menciona allí en varios puntos, en los autores que él cita. Pero es complejo porque usualmente nosotros tenemos la proclividad a pensar que todo lo que sucede en las escrituras o lo que está narrado en la Biblia es porque Dios así lo quiso. Un poco el determinismo calvinista. Uno puede pensar, no es que Dios quiso que murieran así, es que Dios lo mandó a que murieran así, es que Dios los mandó que pasara esto. Se nos escapa entender que en realidad lo que está sucediendo es que la Biblia tiene altos niveles de descripción de los eventos. Y Dios no obliga a las personas a que sean ajenas a su momento histórico. Cuando nosotros entendemos cómo Dios opera con un pueblo de Israel que existió hace 3000 años atrás en la historia, pues eventualmente no es lo mismo como puede operar con nosotros hoy día, porque tenemos unas cosmovisiones diferentes, porque tenemos más revelación, porque tenemos muchos más elementos. Es el caso que yo menciono del Gedeón que pide pruebas, pero eventualmente hoy día nosotros tenemos los dos testigos que son el material probatorio que nos puede evidenciar a nosotros la realidad de lo que es la revelación de Dios. Guerras. En el tema de las guerras, si usted saca un pueblo que viene de Egipto, que viene esclavizado, este pueblo eventualmente tiene una cosmovisión y un sistema de creencias, del cual es rehén. Los seres humanos somos rehenes del momento histórico en el que vivimos. Y si tú tomas ese pueblo y lo haces marchar a través del desierto y nacen nuevas generaciones porque parte de ese pueblo, si no la totalidad, va a quedar en el desierto muerto por desobedientes. ¿Ese pueblo qué es? Ese pueblo es una respuesta a los insumos socioculturales de su entorno. ¿Cómo ellos ven que conquistan los demás? ¿Cómo ellos entienden que se conquistan los pueblos? Ellos ven que los pueblos se conquistan a través de las guerras, de las peleas, de las batallas, porque ese es su contexto social histórico. Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios? No es que a Dios le satisfaga mandar a un Josué, a un Gedeón a que mate a puñaladas a otros, pero debemos entender que no podemos hacer un juicio moral a pueblos que existieron con limitaciones psicoemocionales y culturales de hace miles de años, como nosotros hoy sentados aquí con este saco tranquilamente podemos debatir leyendo la Biblia, echándonos aire acondicionado. Ellos estaban en otro contexto muy diferente, muy complejo, y sobre ese es el que Dios opera. Así que Dios tiene que permitir de alguna manera ser concesional. Trabaja con lo que puedes. Tú no puedes entender que algo no es tuyo si no es peleando por él, entonces ve y peléalo. No quisiera que fuera así, pero es lo que tú quieres. En el conflicto de los siglos, en la página 332, la escritora Elena de White dice: lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Pastor, ¿cómo hacemos para rendirnos al yo? Ahora, la historia de Francia fue una de las demostraciones al mundo del resultado cuando nosotros dejamos la Biblia y nos exaltamos a nosotros mismos, a la razón. Sí, hoy en día la gente confía más en la razón, en la ciencia, aunque es muy importante, pero el estudio de la Biblia nos ayuda a deponer el yo. Y creo que esa es una de las mayores necesidades que tenemos. Estudiar la Biblia para que conozcamos nuestra debilidad,
y ver la fortaleza y la grandeza de Dios. ¿Qué invitación le podemos hacer a nuestros oyentes para que dependan día a día de Dios? Quiero agregar algo antes, y Adelante. es acerca del método atributivo que los pueblos tenían en el Antiguo Testamento y que tal vez muchos de los escritores bíblicos tomaron. Es atribuirle a los dioses todas las cosas que suceden. Si hay una borrasca, entonces fue el dios del agua, el dios del viento, el dios del sol, el dios del fuego. Y muchas cosas de los escritores siempre le atribuimos a Dios. Hoy puede pasar igual. Le atribuimos a Dios todas las cosas. Viene un huracán, viene una inundación, un invierno como el que se está viniendo ahora y el verano que tuvimos tan tremendo, y entonces le atribuimos a Dios, cuando Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, que ha querido a su pueblo como la gallina, ¿cierto? Junta sus polluelos debajo de sus alas, pero es que la gente no quiere. Y ha hecho todo lo contrario, acabando con la naturaleza, acabando con la atmósfera, creando plástico, haciendo cantidad de cosas que están acabando la tierra, y vienen problemas que el Señor ya sabía, pero no es Dios. Dios es un Dios de amor, y Él dice que no hace nada sin que lo diga por sus profetas. No hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. El Señor nos ha hablado de todo lo que va a venir, de todo lo que está pasando en este momento, y con amor nos llama al arrepentimiento. Eso es lo que hace el Señor. Estar a toda hora con la mano extendida, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los quiero hacer descansar. La invitación es caer en las manos del Señor, asirnos de Él, porque la situación cada día va a ser difícil. En Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hemos llegado al final de nuestra masterclass. Los invitamos para que nos sigan en redes, nos envíen sus preguntas al número de WhatsApp. Recuerden nuestra cita aquí en la masterclass. Hasta la próxima.